Lectura del Nuevo Testamento, tema 7, Juan el Bautista. Buenos días o buenas noches. Empiezo el tema. Cuando ya llevaba media hora hablando sin grabar, esto es un desastre. Pero en fin, así es que vamos a empezar otra vez. Vosotros no sabéis lo que he dicho, ni yo tampoco sé ya lo que he dicho antes. Por eso voy a intentar ajustarme bastante a los papeles. Una cosa importante es que este tema vale también para el curso de Historia Sagrada. Así que no solamente para el curso de Nuevo Testamento, sino también para el curso de Historia Sagrada. Y este tema es una especie de excursus que está un poco fuera de sitio, en razón de que en estos días en los evangelios está apareciendo esta figura de este personaje. Juan el Bautista, con la Virgen María y con Isaías, son tres grandes personajes del Adviento. Comienzo leyendo el Evangelio. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La figura de Juan es una figura de suma importancia en el Nuevo Testamento. De él se nos narran su anunciación y su nacimiento al comienzo del Evangelio de Lucas. Se describe su actividad profética y el bautismo de conversión para el perdón de los pecados en Lucas. Y ese bautismo caracterizó su predicación, como nos recuerda San Mateo. Se nos recuerda que dio testimonio de Jesús, lo dice San Juan. Y el testimonio que Jesús dio acerca de él nos lo cuenta San Mateo. Se nos cuenta su prisión y su embajada a Jesús. Y finalmente se nos cuenta su muerte. La muerte la cuentan tanto Mateo como Marcos como Lucas. Y ahora veremos que también Flavio Josefo. Los hechos de los apóstoles nos hacen conocer que tuvo discípulos que fundaron comunidades en las que se practicaba el bautismo, que acabaron fundiéndose con las iglesias cristianas. Como ya he dicho, de Juan nos habla no solo el Evangelio, sino también Flavio Josefo,
en Antigüedades Judías, en el libro 18, párrafo 5.2. Y nos aporta algunos relatos referentes a su predicación y a su muerte, con algunas diferencias interesantes con lo que narran los evangelios. El evangelio presenta a Juan el Bautista como precursor de Jesús en su nacimiento, en su predicación y en su muerte. Y los 4 evangelios introducen a Jesús presentando previamente a Juan. El nacimiento de Juan nos lo narra Lucas 1. Este nacimiento de Juan se narra en paralelo con el nacimiento de Jesús. Con ello se nos está diciendo que toda la importancia de Juan está precisamente en su relación con Jesús. Como se dice de otros grandes personajes, Isaac, Sansón, Samuel, su nacimiento implica una intervención divina, porque su madre era estéril. En el caso de Sansón y Samuel, Dios anunció el nacimiento del personaje a la madre, indicándole que el hijo estaría consagrado a Dios. Pero en el caso que nos ocupa, Dios anuncia previamente su nacimiento a su padre, el sacerdote Zacarías, con casi los mismos términos que se anunciaba el nacimiento de Sansón y de Samuel, que indican la consagración del niño a Dios. Zacarías no tenía hijos, porque su esposa Isabel era estéril. Él, al recibir el anuncio, es amonestado por su incredulidad o falta de esperanza. Esta falta de fe le hace quedar mudo y solo puede volver a hablar cuando, al nacer el hijo, reconoce que con él empieza el auténtico tiempo de salvación. Mira, la aparente incongruencia que hay con eso de que no creía, de que queda mudo, de que tiene problemas con el nombre, todo eso nos está hablando de que la figura de Zacarías es un símbolo del pueblo de Dios, es un símbolo, un tipo, se dice técnicamente, del pueblo de Israel. Si leemos el Evangelio, vemos que dice: y se le apareció el ángel del Señor de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrá por nombre Juan. Te llenarás de alegría y de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. En estas palabras hay muchísimas referencias al Antiguo Testamento y también a un tema muy querido del Nuevo Testamento, que es el tema del Espíritu Santo y el tema de la alegría. Hay también en el relato un bello juego de palabras por el significado de los nombres de los protagonistas, ya que Isabel, Elisabet, significa mi Dios lo ha jurado, mientras que Zacarías
Zacarías, significa Yahvé recuerda. Y Juan, Johanán, significa Yahvé tiene misericordia. Fijaos el juego de palabras, ¿eh? Mi Dios lo ha jurado, mi Dios lo recuerda, Dios tiene misericordia. Con el nacimiento de Juan acaba el tiempo de las promesas, acaba el tiempo de la espera, el tiempo del anuncio y empieza la actuación misericordiosa de Dios. Según Lucas, Juan es pariente de Jesús, ya que su madre, Santa Isabel, era a su vez pariente de la Virgen María. Juan es hijo de un sacerdote llamado Zacarías, por lo que él mismo pertenece a la clase sacerdotal. A pesar de todo, de Juan no se dice nunca que fuera sacerdote, ni que tuviera actividad sacerdotal en el templo. Tampoco se le pone en contacto con nada referente al templo ni ninguna actividad sacerdotal. Pero es evidente el deseo de Lucas de poner a Juan en este ámbito sacerdotal. Y eso puede estar relacionado históricamente con la figura de Juan y su relación con los esenios y con los movimientos que había muchas veces formados con gente de la clase sacerdotal que estaban muy preocupados por un verdadero culto a Dios. A pesar de todo, ya digo, aunque por un lado se dice que es hijo de un sacerdote y por tanto de casta sacerdotal, y por otro lado no se tiene ese tema en cuenta a lo largo de la predicación ni a lo largo de sus actividades, tal como se cuentan en el Nuevo Testamento. Pero al presentar a Juan como de familia sacerdotal, también Jesús, a través de María, prima de Isabel, aparece como relacionado familiarmente con los sacerdotes. Mirad, la carta a los Hebreos afirma contundentemente que el sacerdocio de Jesús es de un orden distinto del sacerdocio levítico, que es el sacerdocio legítimo en Israel. Pero el Evangelio, según San Lucas, se esfuerza por presentar, aunque sea muy tímidamente y sin decir la palabra, a Jesús como sacerdote. Tanto en este pasaje, en el cual, a través de la Virgen María, a través de Isabel, está relacionado con las familias sacerdotales. Ya sabéis que el sacerdocio en Israel es casta. Uno, el sacerdote, sí pertenece a familia sacerdotal. Y en el caso de Jesús, en la epístola a los Hebreos insiste, Jesús es de la tribu de Judá. Y de esa tribu nunca se dijo que hubiera sacerdotes. Eso es verdad. Pero ya os digo, San Lucas al principio pone eso. Y nuestras sospechas se hacen más fuertes porque al final Jesús en el Evangelio aparece dando la bendición antes de irse. Y la bendición es una prerrogativa típicamente sacerdotal. El sacerdote daba la bendición después de ofrecer el sacrificio o después de las oraciones. Jesús, después de haber ofrecido el sacrificio de su vida, da también la bendición antes de subir a los cielos y entra en el santuario ya como sumo sacerdote de los bienes definitivos, según nos explica la carta a los Hebreos. Resumiendo este tema, Juan es de familia sacerdotal.
Y a través de Juan, a través de la familia de Juan, Jesús tiene relación con las familias sacerdotales, aunque él era de la familia de Judá. Y es que a San Lucas le interesa apuntar el tema del sacerdocio de Cristo, tema que desarrolla ampliamente la carta a los hebreos. Eso sí, afirmando que el sacerdocio de Jesús no es levítico, sino del orden de Melquisedec. Ya en su momento, pues tendremos que hablar de ese tema. Cuando nació Juan, la gente quería llamar a su hijo Zacarías. Ya me recuerda, hemos dicho. Así se llamaba su padre. Pero el padre proclamó: su nombre es Juan. Es decir, ya no se trata de recuerdo, ya no se trata de promesa, ya se trata de que ha entrado la salvación, ya se trata de que ha llegado la misericordia de Dios. Y desde ese momento, Zacarías recobró el habla y pronunció el canto que conocemos como Benedictus, por la primera palabra de su traducción latina. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Este cántico, por un lado, es un credo judeocristiano que proclama la salvación que Dios ha realizado cumpliendo las promesas a su pueblo. Por otro lado, es también un canto de victoria, un anuncio de salvación que ha entrado por medio de Jesús en el mundo, pero que ha estado precedida por el nacimiento de Juan. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. ¿Verdad? La primera parte es una alabanza a Dios por su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas en favor de su pueblo. Y la segunda parte, una descripción de las tareas de Juan, en la que se explica el alcance de la obra salvadora de Dios. Aquí sería bueno que leáis el Benedictus, que es esta oración que, como sabéis muy bien, rezamos cada mañana. Omito el leerla yo ahora aquí entera, pero recordad, la primera parte alaba a Dios por su fidelidad y la segunda parte describe la tarea de Juan. Esta sí la leo. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Actividad de Juan. Lucas nos cuenta que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Es decir, Juan es presentado como un auténtico profeta, al estilo de los antiguos profetas, fortalecido por el Espíritu, hasta el día en que tenga que actuar en medio de su pueblo. Juan vivió un tiempo en el desierto. Unos dicen que relacionado con los esenios, o Flavio Josefo dice que estaba relacionado con un personaje llamado Vano, que llevaba una vida ascética y practicaba bautismos y purificaciones para lograr una pureza que le permitiera acoger la actuación salvadora de Dios, que se consideraba inminente. Por tanto, los evangelios no dicen por qué estaba en el desierto ni con quién
estaba en el desierto. Los autores actuales han supuesto que estuvo relacionado con el movimiento esenio, que tenía, entre comillas, un monasterio, una especie de monasterio, allá junto al Mar Muerto. Y, sin embargo, Flavio Josefo nos dice que en realidad es que era discípulo de otro personaje ascético y bautizador que se llamaba Vano o Vanus y que, con B, Vanus, que tuvo importancia, según Flavio Josefo, en aquellos momentos porque reunió también alguna gente a su alrededor. Pero fue en torno a Juan, en torno a quien se reunió un buen número de discípulos y muchos acudían a él para hacerse bautizar y para escuchar su predicación. Así esperaban estar bien dispuestos para el momento de la intervención de Dios. En la época de Jesús, en esta época, los israelitas esperaban una inmediata intervención de Dios. Esto se debía a toda la reflexión y a todos los escritos y a toda la predicación de los movimientos apocalípticos que decían que se habían cumplido los tiempos y que llegaba el momento de la intervención de Dios. Llevaban razón porque Dios intervino en Jesucristo, pero no llevaban razón porque no intervino como ellos esperaban. Ellos esperaban que Dios iba a mandar un Mesías que iba a tomar el poder y que esa intervención iba a ser milagrosa, iba a ser grandiosa, apoyada por grandes signos celestiales, por grandes intervenciones y por grandes fenómenos meteorológicos y astronómicos y fenómenos muy desconcertantes, ¿no? Así es como lo esperaban. Y entonces aparecían así un nerviosismo grande. Parece que Juan, en cierto modo, participa de este nerviosismo porque espera que venga inmediatamente esa intervención. Juan era considerado como profeta. De él se dice que vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías. Ese es un término técnico, ¿verdad?, que aparece en los otros profetas. Vino la palabra de Dios. La palabra de Dios se concibe como algo objetivo, ¿no? Como un peso que cae sobre el profeta y que el profeta tendrá que transmitir, tendrá que comunicar. Marcos y Mateo se esfuerzan en presentar a Juan como un Elías redivivo y lo identifican con Juan, o sea, con Elías, mediante la identidad de la indumentaria. Se alude aquí a un relato del libro de los Reyes, en el cual el rey Ocías manda mensajeros a un profeta de Belcebú para que le diga si va a curar de su enfermedad o no. Este tal Ocías, este rey, se había caído por una ventana, se había escalabrado y por lo visto estaba muy malito y esperaba saber por medio de aquel profeta de un dios falso, de un ídolo, si se iba a curar o no. Pero Dios le mandó a Elías que saliera al paso de los mensajeros y les dijera: es que no hay Dios en Israel que tienes que mandar a preguntar a los dioses extranjeros. Entonces estos mensajeros fueron a ver a Ocías y él les preguntó: ¿y quién os ha parado? ¿Por qué volvéis? Ellos dijeron: es que nos ha preparado un hombre. Dice: ¿cómo era ese hombre? Y ellos dijeron:
vestía de pieles con un cinturón a la cintura. Y entonces Ocías contesta, es Elías, el tesbita. Pues lo mismo, los lectores del Evangelio de Mateo y de Marcos, cuando ven el vestido que utiliza Juan, también dicen inmediatamente, es Elías. ¿Y por qué Elías? Pues porque se esperaba que Elías viniera al final de los tiempos como profeta inmediatamente predecesor de el Mesías. Recordad que de Elías se dice que no murió, sino que lo arrebató un carro de fuego y que está aguardando para cuando llegue el tiempo en el que venga el Mesías. Así el profeta Malaquías acaba su profecía anunciando que vendrá Elías. Esta idea estaba totalmente metida en el pueblo judío y sigue hasta el punto que los judíos siguen en los banquetes poniendo un plato para Elías. En todos los banquetes hay un plato destinado a Elías, por si viene. La esperanza de Elías como anunciador de los últimos tiempos se corrió al cristianismo. Y también en el cristianismo se ha insistido muchas veces que antes de que llegue el juicio final tiene que volver Elías. Esto de la grabación es un poquito complicado porque me acaban de llamar por teléfono, pero bueno, estamos con el tema que nos interesaba. Estamos diciendo que Juan era considerado como profeta y que era un Elías redivivo que vestía la vestidura de Elías y por eso lo reconocíamos como ese Elías que es el que ha de volver al final de los tiempos, ¿no? Esta creencia los judíos, ya os he dicho, que la mantienen incluso con el plato para Elías en los banquetes y que en los mismos cristianos durante muchas épocas se ha hablado precisamente de que antes del juicio final llegará Elías también. No es tan constante esta tradición, pero sí, se ha dicho muchas veces, a pesar de que Jesús dijo que Elías ya ha venido y que Elías era Juan, porque Juan había cumplido la misión que se le atribuía a Elías cuando volviera, la de preceder al Mesías. Juan, sin embargo, no acepta ser considerado ni como el Mesías, ni como profeta, sucesor de Moisés, ni como Elías en persona, cuya vuelta se esperaba, ya lo he dicho varias veces, para abrir el camino al Mesías. Más bien él se definía como la voz que transmitía la palabra divina hasta que llegase el Mesías. Esta idea de que Juan es la voz y Cristo es la palabra es un tema que desarrolla de una forma admirable y bellísima San Agustín, ¿no? Dice que cuando acaba la voz es cuando entra la palabra, ¿no? Y hace todo un estudio psicológico de cómo la palabra hace que la idea pase de una persona a otra, ¿no? Es muy bonito el texto de San Agustín. El mensaje de Juan tiene rasgos fuertemente apocalípticos, ya que anuncia una catástrofe inminente que acabará con todo lo malo y salvará al resto que haya permanecido fiel a Dios o se haya convertido a Él, purificándose en el bautismo. El bautismo es muerte al mundo viejo y el nacimiento purificado para el mundo nuevo que está llegando. Prisión y muerte de Juan. La situación político-social era explosiva en Judea y un movimiento religioso, sobre todo si era apocalíptico o mesiánico,
podía desembocar fácilmente en una sublevación incontrolable. De hecho, así pasó pocos años después, 20 o 30 años después de la muerte del Señor. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que era como gobernador, pero con el título de etnarca, ¿no? de tetrarca. El rey Herodes, se suele decir. Es un título ahí que daban los romanos para los príncipes orientales, para tenerlos medio contentos y tenerlos también a la par sujetos. Pues este hijo de Herodes, que llevaba también como apellido, el nombre de su abuelo, Antipas, este Herodes Antipas, que gobernaba Galilea, pues no pudo ver bien la actuación de Juan. Se asustó, aunque el Evangelio dice que lo admiraba y que lo consultaba, pero lo tenía encerrado en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque un movimiento apocalíptico, un movimiento religioso muy nacionalista, podía desembocar en una sublevación. Aquello era paja y cualquier chispa prendía un incendio incontrolable. Por eso Herodes Antipas quiso actuar a tiempo, detuvo a Juan y acabó haciéndolo ejecutar. La tradición que nos transmiten los evangelios acerca de la muerte de Juan tiene muchos rasgos populares. Se cuenta con toda esta historia de la mujer que odia a Juan porque la critica, porque va contra ella, de la niña que es un pelele, ¿no?, en manos de su madre y que después en una francachela consigue como premio nada menos que la cabeza del bautismo. Tiene rasgos muy populares. Sin embargo, la narración de Flavio Josefo tiene rasgos más bien políticos, ¿no? Insiste más en este miedo que tenía Herodes a que Juan fuera el que prendiera el incendio de una sublevación. En la narración del Evangelio, como digo, se destaca la banalidad y la inmoralidad de un Herodes borracho, lujurioso, capaz de llegar al asesinato de alguien a quien sin embargo valoraba, y lo hace nada menos que para complacer a una bailarina y a una mujer perversa. Veis ahí un juego tremendo, ¿no?, de pasiones humanas, de mezquindad y de grandeza por parte de Juan. Juan aparece como un hombre íntegro que denuncia la injusticia y la inmoralidad, aunque le cueste la vida. Y ya por último, nos queda hablar, aunque sea muy brevemente, de Jesús. Este tema va a ser hoy más breve que otros días, pero bueno, estamos en día de fiesta. No obstante, no sé lo que va a tardar esto. Jesús eligió para empezar su ministerio un acercamiento a los círculos que rodeaban al Bautista. Se hizo bautizar. Y de entre sus discípulos, de los discípulos de Juan, reclutó sus primeros seguidores. Por tanto, el movimiento de Jesús es una escisión del movimiento de Juan. En torno a Juan había mucha gente, llega Jesús, se incorpora a ese movimiento por el bautismo y de los discípulos de Juan, el Evangelio nos dice que invitado por el mismo Juan, recoge a algunos que serán sus primeros discípulos. Los evangelistas se extrañan de esto y los primeros cristianos tuvieron que tener un cierto problema teológico de cómo es que Jesús está
como discípulo de Juan, ¿no? Esto resulta bastante extraño, ¿no? Y por tanto, los evangelios se esfuerzan en dejar claro que Jesús es superior a Juan, que solo será el precursor, como dijo Zacarías en su nacimiento, que llamarán profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos. El importante es el Señor que va a recorrer el camino que ha preparado yendo por delante Juan. Juan es el profeta, Jesús es el Salvador. Jesús hizo un gran elogio de Juan cuando afirmó que Juan era más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare tu camino ante ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Aunque el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Juan, por su parte, proclamó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y reconoció que Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Esta expresión, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la damos por supuesta, la decimos todos los días en misa, nos suena ya algo archisabido y seguimos sin saber lo que significa, ¿verdad? Pero es muy sencilla. Mirad, los israelitas esperaban que con los sacrificios de los corderos, de los novillos, los sacrificios de animales que ofrecían en el templo, pues Dios perdonara los pecados. Pero como dice la carta a los hebreos, con la sangre de los corderos y la sangre de los animales, poco puede hacer para conseguir el perdón. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Todo es mío, dice el Señor en otra ocasión. ¿Qué podéis darme que no sea mío? Entonces, los sacrificios sí son un reconocimiento de la grandeza de Dios, pero nuestros sacrificios, nuestros corderos, no tienen capacidad para conseguirnos el perdón. Para conseguirnos el perdón tendríamos que tener un cordero que nos lo haya proporcionado Dios con ese fin. Ahora bien, Jesús es el que viene de parte de Dios para perdonarnos los pecados. Por eso Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Los otros son figuras de Jesús. Jesús es la realidad que quita nuestros pecados. Ese es el sentido de esa expresión, el Cordero de Dios. Cordero enviado por Dios para perdonar nuestros pecados. Ya sí tenemos algo que ofrecer a Dios. ¿Qué podemos ofrecer a Dios? Al mismo Jesucristo, que se ofrece Él mismo como uno de nosotros, porque Jesús es parte nuestra, es de nosotros, es carne humana, es persona humana, pero a la par es Dios. Esa unidad de Dios y hombre en Jesús es la que va a permitir que su sacrificio sea agradable al Padre. Por eso Jesús es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y ya digo que Juan insistirá en que Él tiene que crecer y Juan tiene que menguar. A pesar de todo eso, Jesús le desconcertó, porque no actuaba como él esperaba. Y estando ya encarcelado, le mandó una embajada a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le contestó, mostrando cómo se cumplían por medio suyo lo anunciado por los profetas para los tiempos del Mesías. Id a anunciar Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios,
los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Dice Juan que estoy haciendo la obra del Mesías. Es verdad que no vengo a sangre y fuego como tú te habías imaginado, pero yo soy el Mesías. No te escandalices de mí. No te escandalices de mí, que yo vengo como Mesías para salvar. Y la prueba está los milagros que estoy realizando. Tenemos que concluir esta exposición hablando un poquitín de que en los capítulos 18 y 19 de los Hechos de los Apóstoles se nos habla de grupos de cristianos que solo conocían el bautismo de Juan y que por tanto no habían recibido el Espíritu Santo y necesitaban una más cuidadosa instrucción e iniciación sacramental. Esto nos indica que conocemos muy poco de la evolución de los discípulos de Juan y de su expansión misionera. Y que también ignoramos mucho de las relaciones entre los grupos juanistas y los grupos cristianos. Solo sabemos que en un momento determinado confluyeron y se incorporaron plenamente a la Iglesia, recibiendo el Espíritu Santo por medio del bautismo del Espíritu Santo, que ya no es un simple bautismo para quitar, para purificar, para quitar el pecado, sino que es un bautismo que da el Espíritu. También resulta extraño que fuera de los evangelios y de los hechos de los apóstoles no haya más menciones de Juan en todo el Nuevo Testamento. Para compensarlo, ya lo hemos dicho, tenemos esa mención de Juan en Flavio Josefo. Bueno, ya veis que la lección es un poquito más breve que otros días. Os invito a que recéis la oración del Benedictus, la tenéis en los mismos apuntes, y también a que esta figura de Juan se haga muy presente en este Adviento, pues es, como dijimos al principio, una de las figuras fundamentales del Adviento. Nada más. El próximo día seguimos con nuestros temas respectivos. Esta lección, lo repito, ha valido tanto para la lectura del Nuevo Testamento como para la historia sagrada.